La clase de hoy se llama así, a su modo y a su tiempo. Y queremos tomar la celebración del Día de las Madres para poder ilustrar con dos sucesos en la Biblia que están muy relacionados y que podamos entender nuestra relación con Dios, con esto que vamos a estudiar hoy, al modo de Dios y al tiempo de Dios. Primero te comparto la escritura para poder ofrendar. Mis hermanos, dice ahí en el Salmo 103, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Me anima mucho, me encanta esta escritura porque una alabanza a Dios con todo el ser, ¿no? Alma mía, todo mi ser, todo. Y cuando es así, podemos hacer lo que dice al último. Y no olvides todos sus beneficios, todas sus bendiciones. Ofrendar a Dios, mis hermanos, es un acto de alabanza cuando reconocemos que todo depende de Él. Entonces quiero animarte a ratito que ofrendemos, que esa sea nuestra actitud. Vamos a sentarnos en la clase de hoy en este tema que estamos tomando todo el año de experimentar nuestras conexiones. Y con la clase que te decía, a su modo y a su tiempo. Dios tiene 3 relojes, 3 formas de medir el tiempo. Una forma es el tiempo normal para nosotros, es la palabra cronos. Un segundo es, la Biblia se escribió en griego, entonces un segundo es la palabra kairos. Y un tercero es la palabra pleroma. No te asustes, no vamos a aprender griego, solamente te lo decía, porque hoy vamos a estudiar 2, que es cronos y pleroma. Y en este contexto de la celebración del Día de las Madres, dice en Gálatas 4, del 4 al 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de los hijos. Aquí hay 2 de esos relojes. Si te das cuenta en la imagen, hay un reloj que marca las 2 y hay otro que marca las 3 de la tarde. Y en muchas de las cosas, nosotros quisiéramos ajustar nuestro tiempo, nuestro reloj, con el reloj de Dios. Pero a veces es así. En el nuestro marca las 2 y es probable que en el de Dios ya está en una hora más adelantado. Y no logramos comprender eso. Por eso el título de Al modo y al tiempo de Dios. Lo que se refiere aquí, esta palabra tiempo, era justamente eso. El cronos, los minutos, las horas que cada uno tiene. Pero la palabra cumplimiento también se refiere a tiempo. Y es esa palabra, pleroma, que significa más como la sustancia, el contenido. De hecho, de esta palabra pleroma se deriva la palabra plenitud. Lo que llega en un tiempo de Dios, pero conforme a su propósito de plenitud, que Dios lo llena todo. Y muchas veces cuando nosotros no logramos emparejar el tiempo de Dios, sus propósitos de Dios, la plenitud de Dios, y solamente queremos verlo en términos muy, muy humanos, muy terrenales, es cuando viene la diferencia. No está siendo como al modo y al tiempo de Dios, y quisiéramos que Él se ajustara a nosotros. Vamos a aprenderlo con 2 situaciones. Primero, el reloj de Dios. En el reloj de Dios las cosas suceden a su modo y a su tiempo. ¿Y quién crees que debiera ajustarse? Nosotros, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver
en dos ejemplos y tiene que ver con María siendo madre de Jesús, de la persona. Pero antes vamos a ver todo el contexto ahí en Lucas 1, del 5 al 7, y vamos a estudiar esta parte. Dice: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Fíjense, en el tiempo de ellos, de esta pareja, ya había pasado los mejores años para ser padres, ¿verdad? Estaba investigando, los dos tenían alrededor de 80 años. Y de pronto, Dios les dice de que, de hecho aquí no les dice de que van a ser hijos, pero algo que van a ser padres, pero algo que me llama mucho la atención era que eran hombres espirituales, ¿no? La pareja muy espiritual. Pero esta parte que está en azul, que ambos eran rectos e intachables delante de Dios y que obedecían no algunos, sino todos los preceptos, todos los mandamientos de Dios. Y a veces uno se pone a pensar que quien obedece todos los mandamientos de Dios y que son intachables delante de Dios y era verdadero, ¿cómo debiera ser su vida? Según nuestra lógica, pues toda bendición, ¿verdad? Déjame decirte que para aquel tiempo, cuando alguien no tenía hijos, era una maldición. Y era como mostrar que delante de Dios sus vidas no estaban bien. Pero en realidad no, porque leemos que no, ellos sí estaban bien delante de Dios. Entonces, hermanos, amigos, las circunstancias no determinan los conceptos que Dios tiene de ti. A veces nosotros queremos determinar cómo pensará Dios de mí de acuerdo a cómo nos está yendo. O a veces de acuerdo a cómo nos estamos portando. Pero aquí hay un claro ejemplo que no está determinado por esto. Continuamos, dicen esto. Un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. ¿Y quién no, verdad? Si de pronto estás ahí, te podías asustar. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. La pregunta, mis hermanos, es: ¿qué oración había sido escuchada? Cuando tenía 20 años, 30, 40, 60, ¿qué oración? Todas, ¿verdad? Todas. Y de pronto podemos pensar: es que Dios no me escucha, pero queremos que sea nuestro tiempo, ¿verdad? A nuestro modo. Y no, la Biblia dice en Pedro que para Dios un año son como 1000. Entonces para Él está en un año, pero ya pasó 1000 y tú estás ahí esperando y esperando, ¿verdad? Pero también se refiere al anhelo de su corazón por su nación de Israel. Esa oración, Dios la había escuchado. Continúa y le da el propósito de este hijo. Dice: él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los descendientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y como todo hombre, dice una señora, una autora, que solamente a un hombre se le puede ocurrir esta pregunta: ¿y cómo podré estar seguro de esto? Y fíjate que de pronto podemos ser muy severos con Zacarías, ¿no? ¿Cómo pudo dudar si un ángel se lo dijo? La realidad es que muchos de nosotros, en nuestros contextos y en nuestras circunstancias, ponte en el lugar de ellos, unas personas viejitas, en nuestra lógica podía concebir
a nuestro modo y a nuestro tiempo, era imposible, ¿verdad? Por eso nuestra conexión con Dios, nuestra relación con Dios tiene que ser al modo y al tiempo de Dios. Y cuando no ajustamos nuestros relojes al reloj de Dios, ¿qué pasa con nosotros? Nos enojamos, ¿verdad? Y sí tenía razón para preguntar esto. Preguntó Zacarías al ángel: ya soy anciano y mi esposa es de edad avanzada, así que eso de tener hijos no está en mi tiempo. Sí, no en el de ellos, pero sí en el de Dios. Fíjate qué pasó después, y me encanta la actitud de Dios por medio de este ángel. Le dice: yo soy Gabriel, quiero que sepas que yo soy Gabriel, y estoy a las órdenes de Dios. Le contestó el ángel. O sea, quiero que sepas que esto no depende de ti, depende de Dios. Si tú decides amoldarte al tiempo y a los modos de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Por no haber creído en los modos y en los tiempos de Dios, se quedó mudo. Qué bueno, mis hermanos, que eso no siga pasando. Porque me imaginé cuántos mudos habríamos aquí, ¿verdad? Y yo creo que a veces Dios sí quisiera hacernos mudos. ¿Sabes por qué? Por tantas incoherencias que luego hablamos. ¿No crees? No, Dios quisiera a veces hacernos mudos para decir: ay, Dios, ya, mejor que no hable. Yo creo que pensó de Zacarías, que no hable, y de todos modos va a pasar, y de todos modos lo va a ver. Pero ahorita, por favor, que se quede callado, que ya no diga nada ya, porque dice muchas cosas que no concuerdan a mi modo. Y se quedó mudo, y las cuales van a pasar a su debido tiempo. Y otra vez, este tiempo, cuando habla de se cumplirán, no es de cronos, no es minutos, sino es de propósito, de plenitud. Y es lo que debiéramos entender, que los tiempos de Dios, los modos de Dios, tiene que ver con propósito y plenitud de nuestra alma, de nuestra vida. Eso se ve un poquito reflejado con el amor de una mamá por sus hijos, ahora que celebramos las mamás. No sé tú, pero tú has escuchado que una mamá tenga como malos deseos, malos propósitos para su hijo. Tiene propósitos de plenitud, ¿verdad? Dios los tiene mucho más. A eso se refería con el cumplimiento del tiempo. No nada más que iba a pasar por pasar, sino iba a pasar con un propósito de plenitud. Y esos son los modos y los tiempos de Dios. Dios tiene un reloj en donde no nada más pasa el tiempo, también pasan propósitos de plenitud. Y es muy probable, mis hermanos, que eso nos choque y nos cueste entenderlo. Pero en los modos de Dios, escucha esto, en los tiempos de Dios, tiene un propósito de plenitud para ti. Y no lo vemos, y vemos nuestras circunstancias y nos peleamos con Dios. Y llamamos al cielo, y esta oración ya debiste haberla respondido hace antier, Dios, y no me has respondido. Pues necesitamos ajustar nuestros tiempos. Y Dios va uniendo un montón de puntos en nuestra vida para cumplir su propósito. Y entonces se logra esa conexión verdadera de acuerdo a Dios, de acuerdo a su tiempo. Y va cumpliendo ese propósito profundo y pleno para nuestra vida. Y eso, cuando lo entendemos así, se vuelve algo muy especial para Dios.
Termina esta parte y es en este contexto donde sucede el anuncio de María, de una madre escogida por Dios. Y vamos a ver el contraste, aunque realmente hay mucho de similitud, de parecido. Lucas 1:26 dice, a los 6 meses de este anuncio, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, al mismo ángel, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. En los tiempos de José y de María, tenían un periodo de 1 año para organizar la boda. Contextualizándolo a nuestros tiempos, había que entregar las invitaciones, buscar el baile, buscar el pastel, el salón y todo lo que tú ya sabes. En ese tiempo estaban, ¿ok? La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. Ya tengo quien pague el pastel. Tal vez eso pensó, ¿no? Con el favor de Dios, ¿no? Me pagarán la boda. El Señor está contigo. No, pues sí, está conmigo, seguro. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No se imaginó eso, hermanos, de que ya le pagarían el pastel y que no. Era algo más. ¿Ok? El ángel le dice, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué hace Dios con los tiempos y con los modos de María? Con sus planes de María. ¿Qué hace Dios? Los interrumpe, los cambia. ¿Cómo quedar embarazada si no está casada? Y en la ley, mis hermanos, eso significaba muerte. Y tal vez siendo María, o si yo fuera María, le dijera, Dios, ¿no puedes esperarte 1 año más? 1 año más, permite que nos casemos y ahora sí hay justificación para el embarazo, ¿verdad? 1 año más, Dios. Ajustemos nuestros tiempos, ¿verdad? Pero Dios, en el tiempo de Dios, en el propósito de plenitud, de pleroma, esa palabra, le dice el propósito, mira, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. A ver, esta parte negra que está al final, subrayada, si lo contrastamos con los propósitos de Dios y los propósitos de María, de la boda, del pastel, de eso, ¿cuáles son más importantes? Depende. Para María, para ti, ¿qué son más importantes? Muchas veces, mis hermanos, son más importantes nuestros propósitos, nuestros tiempos, lo que me pasa, ¿verdad? Pero no, esta parte subrayada en negro tiene mucho más propósito, ¿verdad? Y María solamente es un medio. ¿Qué pasa si ella no se ajusta a los modos y a los tiempos de Dios? ¿Estaría feliz? ¿Contenta? ¿Animada? No, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que queremos tener nuestra relación con Dios, nuestra conexión con Dios, con el Rey Soberano, con el Todopoderoso, de acuerdo a nuestros modos, de acuerdo a nuestros tiempos. Pero Dios tiene un propósito mucho más allá. Y una jovencita de 14 años, que es la edad que los historiadores dicen que tenía María, tiene que interrumpir sus planes. Y entonces, en vez de tener una boda como la foto de este lado, tiene que tener una plática tan incómoda y explicarle a José de que ese embarazo es por el Espíritu Santo. Imagínate esto. ¿Sería cómodo para ella?
En vez de la boda, ahí mira, su príncipe, no, yo no sé si era así, pero imagínate eso. Y el baile, y la comida, y los invitados, y la celebración, y todo. Tiene que tener un momento tan incómodo, tal vez como aquel. Y la Biblia ahí lo registra. Que tan caballeroso era José, que ese compromiso lo quería romper en privado. Porque él no creyó de momento, sí, en verdad, el Espíritu Santo te embarazó. No, ¿verdad? Nunca había pasado y nunca ha vuelto a pasar. Así que si alguien de acá, mamá, les dice, no creas eso. ¿Ok? No era el tiempo de María. Mis hermanos, en nuestra conexión con Dios, no es nuestro tiempo. Repito, de veras, no es nuestro tiempo, no es. Y María entendió que no era su tiempo, entonces tiene que interrumpir. Tal vez fue con Dios, se le dijo, pero ya están las invitaciones entregadas. ¿No? ¿Y el pastel qué hacemos con él? Para el primer año del niño. No sé, digo, esos son. Pero seguro que no era su tiempo, ¿verdad? Pero si ella le pregunta, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. En los modos y en los tiempos de Dios, en su propósito de plenitud, hay una razón más importante que los planes de María. ¿Sí? Mis hermanos, en los modos y en los tiempos de Dios, hay un propósito para ti y para mí más importante que lo que tú crees importante. ¿Estamos? ¿Y a María le costó? Yo creo que sí. ¿Y a ti te cuesta? Yo creo que sí. Pero para que haya esa relación, esa conexión, ¿quién crees que tiene que amoldarse a quién? Nosotros. Y quiero animarte que eso sea algo que podamos tener bien claro en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros deseos, y que esa sea la guía de nuestra vida. Y ya le da la explicación, va a pasar no por ti, va a pasar no porque puedas, va a pasar porque Dios lo puede hacer. La respuesta de una mujer que tiene el tiempo y el modo de Dios. Fíjate la respuesta. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. ¡Wow! Sorprendente. Aquí tienes la sierva. Soy una servidora de Dios. Son los tiempos de Dios. Son sus modos. Lo voy a tomar. Que Él haga conmigo lo que Él decida hacer. De todos modos Dios lo iba a hacer, pero ella lo aceptó. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, de todos modos Dios lo va a hacer. Pero nosotros no lo aceptamos. Y ahí viene el conflicto. María tiene una relación de obediencia y decide creer que es el tiempo de Dios. Y si hay que esperar la fiesta, la esperamos. En la forma en la que pasó, en las cosas que sucedieron, hay toda esta serie de similitudes, de cosas parecidas. Presentan a los padres, el mismo ángel se le presenta, hay obstáculos para concebir, una pareja porque ya son viejitos, otro porque ella es muy joven. La respuesta de ambos, los dos le dicen que tienen miedo. Les da la promesa de un nombre de acuerdo a la función que va a tener ese niño. Hay una señal y también el ángel se va. Y en los dos casos, si tú estudias, es exactamente igual.
Pero hay algo en donde no coincide. Y es la respuesta, la actitud de la respuesta. María alabó a Dios porque reconoció que era al modo y al tiempo de Dios. Zacarías se quedó mudo por mirar solo sus circunstancias. Y esto es bien profundo, mis hermanos y amigos que estamos acá hoy. Pensemos de manera muy real en nuestra vida. ¿Qué actitud tenemos nosotros? ¿Qué actitud tienes tú? ¿Qué actitud tengo yo? ¿De alabanza como María? Después de esto, si lees la Biblia, hay una parte de alabanza donde María empieza diciendo: mi alma alaba a Jehová. Soy una sierva de Él. Alabando a Dios por entender, no son mis tiempos, no son mis circunstancias, no son mis modos, no soy yo. ¿Cuál es la actitud de Zacarías? Son mis circunstancias, es difícil, no creo que vaya a pasar. Y sí pasó. Haciendo este ejercicio de honestidad, mis hermanos, ¿en dónde está puesta nuestra mirada? ¿En las circunstancias o en los modos y en los tiempos de Dios? Te animo que todos juntos podamos ver los modos y los tiempos de Dios en la plenitud que Él pueda pensar para nuestra vida. Y Él quiere lo mejor de nosotros, ¿no? No quisiera que saliendo de aquí se nos olvidara. No quisiera. Mañana es lunes y muchos de aquí estamos en edad laborable y vas a ir a trabajar. Y está bien, no dejes de hacerlo. Pero que eso sea un medio de sustento, no un medio de realización. Y para muchos de nosotros, por no entender los tiempos y los modos de Dios, creemos que es un modo de realización, que es un tiempo de realización. Y ya te dije y te lo quiero repetir. Yo no he visto a nadie que en su lecho de muerte le dice a sus hijos: tráiganme por favor mi estado de cuenta porque quiero morir feliz. ¿Y me puedes traer esos títulos que colgué ahí de la pared? ¿Y los negocios que construí? Por eso no es un medio de realización, de plenitud. Si nos olvida, mis hermanos, mañana al salir de aquí, vamos a seguir con nuestros modos y con nuestros tiempos. Y podemos estar, pero no se logra el propósito de Dios para nuestra vida, de un cambio verdadero, de una transformación en nuestra vida. Y solamente nos volvemos como cristianos culturales, ¿verdad? Donde aceptamos nuestra forma de vivir y le agregamos un poquito de Dios. Pero Dios se va a manifestar. Y este ejemplo me encanta porque ilustra tanto lo que Dios dispone para nuestra vida. ¿Qué pasa después? Hay una nueva relación en Lucas 8, 19, 21. Entonces, la madre de los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Jesús le respondió: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Estaba estudiando esta parte, que este verso de la Biblia ha sido bastante malinterpretado. Porque muchos piensan, yo entre ellos algún tiempo pensé, que esto fue como un desaire a María, como palabras agresivas. Pero no. ¿Quiénes son los hermanos y la madre de Jesús? Dijo él: los que oyen y obedecen la palabra de Dios. ¿Quién, mis hermanos, más oyó la palabra de Dios y la obedeció? ¿Quién? María. En ese contexto,
Jesús eleva su relación con María. No solamente es su madre biológica, es la presencia fiel de alguien que oye y obedece a Dios. No es un maltrato a María, es exaltar de alguien que oyó y obedeció. Entonces, como ella es su madre y sus hermanos. La relación en el reino de Dios no es por parentesco, la relación en el reino de Dios es por obediencia. Y esa obediencia la tenía María. Bajo este modo, de que sea por obediencia, nadie oyó y obedeció más la palabra de Dios como María. Nadie. Nadie se ajustó más a los modos y a los tiempos de Dios que ella, interrumpiendo sus propios planes. ¿Qué brindó eso al corazón de María? Un propósito de plenitud. ¿Tú quieres eso, hermano? ¿Sí? ¿Un propósito de plenitud? ¿Qué necesitamos hacer? Oír y obedecer a Dios. Lo práctico, mis hermanos. Decidamos rendirnos de que el tiempo de Dios, de que los modos de Dios siempre será mejor. Entonces nuestra relación con Él, nuestra conexión con Él será al modo de Dios, a las formas de Dios. ¿Es fácil? No, muy complicado. Muy complicado. Pero si no nos rendimos, ¿qué va a pasar con nosotros? No hay ese propósito de plenitud. No lo hay. Un día, esta mujer que entendió lo que Dios le decía y obedeció, tuvo que estar al pie de una cruz. ¿Verdad? Y me encanta esta parte porque Dios, Jesús ya había hecho todo por ella. Pero fíjate que le dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien ella amaba a su lado, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. ¿Por qué Jesús no escogió a uno de los hermanos biológicos, sino escogió a uno de sus discípulos para cuidar de su madre? Por la relación de parentesco en el reino. No es por ADN, es por obediencia. ¿Lo ves? Y se encargó de ella, dice, porque la recibió en su casa. Quiero terminar con esta imagen. Me gusta mucho. Es alguien que está al pie de la cruz. Y yo creo que personalmente cada uno de nosotros debiera estar así al pie de la cruz. Todo el tiempo mirando los modos y los tiempos de Dios. Y hay una frase que un día leí que hoy quiero compartirte. No conozco el plan maestro, pero conozco al maestro del plan. Y estoy incluido. Quisiera que con eso te pudieras ir y pudieras entender. No tenemos el libreto completo. María tampoco lo tenía, ¿verdad? Pero conocía, experimentó al maestro del plan. ¿Y sabes qué, hermano, amigo? Estás incluido. Estamos incluidos. Vamos a orar. Querido Dios, quiero darte gracias por tu amor, por tu compasión a nuestras vidas. Padre, porque tú quieres que sean las cosas a tu modo, a tu tiempo, Dios, en nosotros para ese propósito de plenitud. No el tiempo por pasar, sino el tiempo para poder llenarnos, Dios. Te oro, Padre, que por favor podamos entender que se necesita rendición, Dios, rendición en nuestros corazones, por muy difícil que sea.
Muchas veces miramos hombres, miramos circunstancias, miramos problemas, miramos no se puede. Que podamos hacer a un lado eso y podamos voltear y mirarte a ti, Dios. Padre, con ese propósito que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, aún hoy, celebrando el Día de las Madres, podemos mirar ese propósito de plenitud que tú tenías al escoger a María. Gracias, a través de tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Feliz celebración de Día de